La profusión de nuevos antidepresivos que aparecieron en el mercado a finales de la década de 1980 y en los 90 provocó una polémica que acabó aumentando, aunque no de inmediato, el respeto por el poder de los placebos. Al realizar en 1998 un metaanálisis de los estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, el psicólogo Irving Kirsch, que en aquella época trabajaba en la Universidad de Connecticut, se quedó atónito al descubrir que de los 19 ensayos clínicos randomizados y de doble ciego efectuados a más de 2.300 pacientes, la mayoría de las mejorías no se debieron a los antidepresivos, sino a los placebos. Kirsch decidió a continuación utilizar el Acta de la Libertad de Información para acceder a la información sin publicar de los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas, que por ley se debía entregar a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos estadounidense. Kirsch y sus colegas llevaron a cabo un segundo metaanálisis, en esta ocasión de 35 ensayos clínicos realizados para analizar 4 de los 6 antidepresivos más recetados aprobados entre 1987 y 1999. Al examinar la información procedente de más de 5.000 pacientes, descubrieron que los placebos habían funcionado igual de bien que antidepresivos tan populares como el Prozac, el Effexor, el Zerzone y el Paxil, en un asombroso 81% de los casos. En la mayoría de los casos restantes, en los que el antidepresivo había sido más eficaz, las ventajas eran tan pequeñas que estadísticamente no tenían importancia. Los antidepresivos solo funcionaron mejor que los placebos en los pacientes aquejados de depresiones graves. Como era de esperar, el estudio de Kirsch causó un gran revuelo y muchos investigadores, poniéndose a la defensiva, parecían estar dispuestos a arremeter contra los placebos. Si bien la mayor parte de la disputa se centraba en que los antidepresivos no eran mejores que los placebos, los pacientes de los ensayos clínicos mejoraban al tomárselos de todos modos. Es decir, los fármacos funcionaban, pero los que tomaban placebos también mejoraban. En lugar de ver el estudio de Kirsch como una prueba de que los antidepresivos fallaban, algunos investigadores eligieron ver el vaso medio lleno y señalaron la información como prueba de que los placebos funcionaban. Después de todo, los ensayos clínicos aportaban la asombrosa prueba de que al pensar que mejoraremos de una depresión, nos podemos curar de ella como si nos hubiéramos tomado un fármaco. Los sujetos del estudio que mejoraron con los placebos habían producido sus propios antidepresivos naturales, como los pacientes de Levine en la década de 1970, que crearon sus propios analgésicos naturales después de extraerles la muela del juicio. Lo que Kirsch había puesto de manifiesto eran más pruebas de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata que le permite proporcionarnos una serie de componentes químicos con propiedades medicinales naturales. Curiosamente, el porcentaje de personas aquejadas de depresión que mejoran al tomar un placebo en los ensayos clínicos sobre esta dolencia ha ido aumentando con el paso de los años, al igual que el de la respuesta al medicamento activo. Algunos investigadores han sugerido que se debe a que en la actualidad la gente tiene mayores expectativas en cuanto a los depresivos, lo cual hace a su vez que los placebos sean más eficaces en esta clase de ensayos clínicos de doble ciego. Subtema: la neurobiología del placebo. Era solo cuestión de tiempo que los neurocientíficos empezaran a usar sofisticados escáneres cerebrales
para observar las complejidades de lo que sucede neuroquímicamente cuando se administra un placebo. Un ejemplo es el estudio del 2001 sobre pacientes con Parkinson que recuperaron el control motor tras recibir una inyección con una solución salina creyendo que era un medicamento. Se describe en el capítulo 1. El investigador italiano Fabrizio Benedetti, pionero en la investigación de los placebos, realizó un estudio parecido sobre el Parkinson varios años más tarde y por primera vez fue capaz de mostrar los efectos de un placebo en las neuronas de los sujetos. Sus estudios no solo exploraron la neurobiología de las expectativas, como en el caso de los pacientes con Parkinson, sino también la neurobiología en el condicionamiento clásico, algo que Adler había logrado entrever años atrás en sus ratas de laboratorio quejadas de náuseas. En un experimento, Benedetti les dio a los sujetos del estudio sumatriptán para estimular la hormona del crecimiento e inhibir la secreción de cortisol, y luego, sin que lo supieran, reemplazó el fármaco por un placebo. Benedetti descubrió que las mismas zonas del cerebro de los pacientes seguían activándose como cuando tomaban sumatriptán. Era la prueba de que el cerebro estaba produciendo la misma sustancia, en ese caso la hormona del crecimiento, por sí solo. Lo mismo sucedió con otras combinaciones de fármaco placebo. Las sustancias químicas elaboradas en el cerebro actuaban como las de los fármacos que los sujetos habían tomado para tratar trastornos del sistema inmunológico, problemas motores y depresiones. En realidad, Benedetti incluso demostró que los placebos causaban los mismos efectos secundarios que los fármacos. Por ejemplo, en un estudio sobre placebos realizados con narcóticos, los sujetos al tomar un placebo sufrieron los mismos efectos secundarios consistentes en una respiración lenta y superficial que provocaba el fármaco. Lo cierto es que nuestro cuerpo puede crear un montón de sustancias químicas que pueden curarnos, protegernos del dolor, ayudarnos a dormir profundamente, fortalecer el sistema inmunológico, hacernos sentir placer e incluso animarnos a enamorarnos. Reflexiona un poco sobre ello. Si un gen en particular ya se expresó para fabricar esas sustancias químicas en concreto en un determinado momento de nuestra vida, pero luego dejamos de elaborarlas debido a algún tipo de estrés o de enfermedad que desactivó ese gen, tal vez podemos volver a activarlo, porque nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo de esa experiencia pasada. Entre paréntesis, sigue leyendo para no perderte las pruebas de los estudios que lo demuestran. Cierre de paréntesis. Empecemos viendo cómo ocurre. Las investigaciones neurológicas revelan algo realmente asombroso. Si una persona sigue tomando la misma sustancia, su cerebro seguirá activando los mismos circuitos de la misma forma, memorizando lo que hace la sustancia. Y puede acabar condicionada por el efecto de una pastilla o una inyección en particular al asociarlo con un cambio interno que ya ha experimentado. Debido a esta clase de condicionamiento, cuando tomamos luego un placebo, se activan los mismos circuitos que si tomáramos el medicamento. La memoria asociativa pone en marcha un programa subconsciente que asocia la pastilla o la inyección con los cambios hormonales en el cuerpo, y entonces el programa envía automáticamente las señales al cuerpo para que elabore las mismas sustancias químicas que contiene el fármaco. Es asombroso, ¿verdad? La investigación de Benedetti también destaca otro punto con gran claridad. Distintos tipos de tratamientos con placebos funcionan mejor con distintos objetivos. Por ejemplo, en el estudio realizado con el sumatriptán, las primeras indicaciones verbales sobre que el placebo funcionaría
no consiguieron que los participantes produjeran en su interior la hormona del crecimiento. Para que los placebos afecten las respuestas fisiológicas inconscientes por medio de la memoria asociativa, como la de liberar hormonas o alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, debe darse el condicionamiento. En cambio, cuando se usan los placebos para cambiar unas respuestas más conscientes, como para aliviar el dolor o reducir la depresión, basta con una simple sugestión o expectativa. Así que no hay solo una respuesta placebo, insistía Benedetti, sino varias. Subtema: hasta que tu mente influya en la materia. En el 2010, un estudio piloto realizado por Ted Kaptchuk en Harvard hizo que las investigaciones sobre los placebos dieran un sorprendente giro al demostrar que los placebos actuaban incluso cuando los participantes sabían que los estaban tomando. En el estudio, Kaptchuk y sus colegas dieron un placebo a 40 pacientes con el síndrome del intestino irritable. Cada paciente recibió un frasco en el que ponía con claridad en la etiqueta pastillas placebo, y les dijeron que contenía pastillas placebo hechas con una sustancia inerte, como pastillas de azúcar, y que los ensayos clínicos se había demostrado que les iba muy bien para mejorar los síntomas del intestino irritable, a través de los procesos mente-cuerpo y el autocurativo. Un segundo grupo de 40 pacientes aquejados del síndrome de intestino irritable, el grupo de control, no recibió pastillas. Al cabo de 3 semanas, en el grupo que tomaba los placebos, los síntomas habían mejorado el doble que los del grupo que no los tomaba. Una diferencia que Kaptchuk señaló que se podía comparar al resultado de los mejores fármacos para el síndrome de intestino irritable. A estos pacientes no les habían engañado para que se autocuraran. Sabían perfectamente que no estaban tomando un medicamento y, sin embargo, después de oír la sugestión de que los placebos aliviarían sus síntomas y creer en el resultado independientemente de la causa, su cuerpo fue influenciado para hacer que ocurriera. Mientras tanto, otros estudios paralelos que estaban analizando los efectos de la actitud, las percepciones y las creencias allanaban el camino a las investigaciones actuales sobre la conexión mente-cuerpo, revelando que a través de las creencias incluso se podía afectar algo tan concreto como los beneficios físicos del ejercicio. Como lo demuestra el estudio del 2007 de la Universidad de Harvard, realizado por las psicólogas Alia Crum y Ellen Langer, en el que participaron 84 limpiadoras de hoteles. Al inicio del estudio, ninguna de las limpiadoras sabía que el trabajo rutinario que realizaba excedía las recomendaciones del jefe de Servicio Federal de Sanidad sobre la cantidad saludable de ejercicio diario, que son 30 minutos. De hecho, el 67% de las mujeres dijeron a los investigadores que no hacían ejercicio con regularidad, y el 37% afirmó no hacer ningún tipo de ejercicio. Después de esta evaluación inicial, Crum y Langer dividieron a las limpiadoras en 2 grupos. Al primero le explicaron que su actividad estaba ligada a una cantidad de calorías quemadas y que por el mero hecho de realizar su trabajo ya estaban haciendo suficiente ejercicio diario. En cambio, al segundo grupo no le dieron esta clase de información. Como trabajaban en hoteles distintos a los de las limpiadoras del primer grupo, al no poder conversar entre ellas, no se beneficiarían de estos conocimientos. Un mes más tarde, los investigadores descubrieron que las mujeres del primer grupo habían perdido medio kilo, el porcentaje de su grasa corporal había disminuido y la tensión arterial sistólica les había bajado en general
10 puntos, aunque no hubieran hecho ninguna otra clase de ejercicio adicional fuera del trabajo ni cambiado sus hábitos alimenticios. Sin embargo, las mujeres del grupo de control que realizaban el mismo trabajo que los del experimento, primero no experimentaron ningún cambio.